Hola, soy el profesor Oscar Cerda y hoy los voy a guiar en lo que es el tema de termoquímica para su curso de química general y orgánica. Primero me gustaría sugerirles algunas referencias de las cuales ustedes pueden estudiar en caso que queden con dudas eh, o inquietudes. Primero que nada me gustaría sugerirles la lectura de los capítulos 6 y 18 de la décima edición del libro de química de Chang, que por cierto es el libro guía de este curso. Y además me gustaría sugerirles, para quienes queden con curiosidades, ¿cierto? O estén interesados en el estudio de la termodinámica dedicada a los procesos biológicos y particularmente a las ciencias biomédicas, les sugiero estos tres libros. Son bastante buenos y súper claros. Eh, Como les digo, si quieren profundizar, pero esto es solamente eh, para ello, ¿no? Bueno, vamos al grano. Primero partamos conversando acerca de qué es lo que es la termodinámica. De la etimología de la palabra, ¿cierto? Uno puede definir de inmediato que termodinámica viene de termo y dinámica, termo, calor, dinámica, fuerza, ¿cierto? O por extensión, en algunas partes también lo traducen como movimiento. En el sentido más puro de la definición del término, termodinámica no es otra cosa que el estudio de los flujos del calor, ¿cierto? Y por extensión de otra forma de energía. Cuando hablemos de termodinámica, lo que hay que tener claro es que la termodinámica lo que hace es estudiar los cambios de estado de los sistemas y estos cambios se determinan basados en observaciones de las propiedades macroscópicas de estos estados, que ya vamos a conversar. Pero estas observaciones de propiedades macroscópicas son solo el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel microscópico en los estados de estos sistemas. ¿Se entiende? Es decir, la termodinámica necesariamente tiene que ver con los microestados de un sistema. Y eso está intrínsecamente relacionado con la probabilidad de organizar estos microestados. Entonces, a partir de esta definición, ¿qué es lo que realmente nos puede responder la termodinámica, ¿cierto? Bueno, hoy obviamente hay muchas más, ¿cierto? La termodinámica básicamente lo está en todo, pero hoy me gustaría que nos centráramos particularmente en dos preguntas. Primero, ¿cómo podemos caracterizar un proceso desde el punto de vista termodinámico? Y lo segundo es si a partir de la termodinámica podemos predecir si un proceso va a ocurrir espontáneamente. Y básicamente qué parámetros son los que tenemos que considerar para ello, ¿cierto? Entonces, para esto me gustaría que en todas las partes de esta clase discutiéramos o recordáramos algunas definiciones y conceptos, y aquí está la lista de los tópicos que vamos a tratar en esta sesión, ¿no? Básicamente lo que me gustaría es que definiéramos, que ustedes aprendan o recuerden lo que es un sistema, lo que son los caminos, lo que son los procesos, qué son las funciones de estado. Vamos a ver una definición de temperatura, calor y energía, lo que es el trabajo. Vamos a ver la primera ley de la termodinámica, el concepto de entalpía y entropía, la tercera ley, la segunda ley de la termodinámica y el concepto de energía libre de Gibbs y espontaneidad. Entonces, como primera cosa, lo que tenemos que entender para estudiar la termodinámica es definir el objeto de estudio, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar como sistema. Como definición, vamos a decir que el sistema es la parte específica del universo que vamos a estudiar, ¿sí? Y este sistema obviamente va a tener ciertas fronteras, ¿cierto? Que vamos a llamar límite. Y eso, valga la redundancia, es lo que delimita este sistema de sus alrededores. Y entonces, como recordarán, al principio yo les dije que lo que hace la termodinámica es estudiar los flujos de energía, ¿cierto? Y básicamente eso es lo que va a hacer la termodinámica, ¿no? El estudio de los flujos de energía entre este sistema y sus alrededores. Por lo tanto, ustedes ya pueden intuir que la sumatoria de la energía del sistema con la de sus alrededores al final va a ser la sumatoria de la energía
del universo. Ahora, estos límites obviamente va a definir qué tipo de sistema estamos observando, ¿no? Entonces supongamos que tenemos una botella, algo tan simple y cotidiano como una botella, ¿cierto? Y en esta botella vamos a tener un líquido tibio, ¿sí? Supongamos que tenemos tres tipos de botella. La primera, tenemos una botella de vidrio, puede ser, abierta. La segunda, a esta misma botella, el segundo caso, le vamos a poner un tapón o una tapa, si ustedes lo quieren. Y en el tercer caso, vamos a ponerle un sistema aislante muy parecido a lo que tenemos en los termos, ¿cierto? Donde ustedes guardan su comida o qué sé yo, el agua caliente. En el primer caso, ustedes ya pueden saber, ¿cierto? O pueden intuir, si yo dejo abierta esta botella, no hay que ser muy observador, ¿cierto? Para darse cuenta que cuando tú tocas esta botella, en el fondo lo que vas a tener, si este líquido estaba tibio, lo que vas a sentir es que vas a sentir el calor en tu mano. Eso implica necesariamente que hay un intercambio de calor, ¿cierto? Y eventualmente de energía. Además, si ese líquido está tibio, tú sabes que en el fondo lo que va a estar pasando es que hay un intercambio del vapor de agua, porque este líquido se va a estar evaporando. En el segundo caso, cuando le pusimos la tapa, si el límite sigue siendo el mismo, en el fondo vamos a poder seguir observando este intercambio de calor, más no la evaporación, ¿cierto?, del agua, del líquido, ¿cierto? Y en un tercer caso, cuando pusimos este famoso termo, si es un termo perfecto, asumiendo eso, lo que tenemos es que en el fondo no va a haber ni intercambio ni de vapor de agua ni de energía. Estos son tres tipos, esto ejemplifica fantástico los tres tipos de sistemas a los que nos vamos a enfrentar cuando estudiamos desde un punto de vista termodinámico los sistemas, ¿cierto? En el primer caso hay intercambio de materia y energía, esto es lo que se conoce como sistema abierto. En el segundo caso es un sistema cerrado, solo se intercambia energía. Y en el último caso tenemos un sistema aislado que no intercambia ni materia ni energía. Entonces ustedes, bueno, ustedes ya se pueden imaginar los distintos tipos de sistemas y ustedes pueden mirar alrededor de donde estén ubicados, ¿cierto? Pueden empezar a pensar qué tipo de sistemas están observando, ¿cierto? Por ejemplo, una taza de café, ustedes ya pueden saber que es un sistema abierto. Un termo perfecto, ya decíamos, uno supondría que es un sistema aislado y una caja, obviamente un sistema abierto, una botella de Coca-Cola es un sistema cerrado. Y finalmente, para que lo tengamos súper claro, el universo, ¿cierto? El universo desde un punto de vista termodinámico, como conversábamos ligeramente antes, es un sistema aislado, independiente que puedan existir otros universos, pero desde un punto de vista termodinámico, el universo es un sistema aislado. Y bueno, y otra pregunta que obviamente para usted es súper relevante, ¿qué pasa con la célula, cierto? Hay que recordar que la célula es un sistema abierto, ¿no? La célula intercambia materia y energía. Y ese es el principio de la mantención de la vida, ¿no? Intercambiar materia y energía. Así es como la célula y por ende los tejidos y por ende los organismos se mantienen vivos, ¿sí? Ahora bien, estos sistemas no son estáticos, ¿no? Obviamente pueden cambiar, ¿sí? Y es así como, por ejemplo, los sistemas pueden transitar entre lo que vamos a llamar estados, ¿sí? Que son puntos caracterizados por distintas propiedades de variables termodinámicas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una representación bastante caricaturesca, ¿no? De dos escaladores en el cual ambos partieron desde la base de esta montaña y llegaron los dos a la cima. Sin embargo, ustedes se dan cuenta de inmediato que los dos escaladores tomaron vías distintas, ¿no? Entonces vamos a llamar proceso a este cambio entre los dos estados, ¿sí? Y estos procesos pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, si son procesos en los cuales hay
Este proceso ocurre a temperatura constante. Esto vamos a llamar que es un proceso isotérmico. Si este proceso es a volumen constante, lo vamos a llamar isocórico. Si es a presión constante, isobárico. Y si no hay intercambio de calor, vamos a llamar que este es un proceso adiabático. Ahora, saliendo de la caricatura, lo que sabemos es que desde un punto de vista termodinámico, claro, nosotros podemos empezar a graficar distintas variables. Por ejemplo, nosotros podríamos determinar la presión y volumen de algún matraz, ¿cierto? De algún gas, ¿cierto? Y eso, en base a esas dos propiedades termodinámicas, nosotros podríamos caracterizar los distintos estados, como les decía anteriormente, ¿sí? Entonces decíamos que el proceso es el cambio entre estos dos estados y vamos a llamar el camino, ¿sí? A cómo realizamos estos dos cambios, ¿cierto? Que era lo que comentábamos anteriormente, ¿sí? Uno de los escaladores se fue por el camino 1, que está marcado en rojo, y el otro escalador se fue por el camino 2, que está marcado en azul. Y desde un punto de vista más técnico, digamos, y ya abandonando la caricatura, es lo que tenemos acá, ¿cierto? Estamos en un estado 1, donde comprimimos este gas, ¿cierto? Disminuimos el volumen, aumentó por ende la presión, si usted recuerda la ley de los gases ideales, y esto lo podemos hacer de dos maneras, a presión constante y después liberar la presión, o variar primero la presión y después variar el volumen. ¿Sí? Ahora yo les decía que estos estados yo los puedo definir por estas variables termodinámicas. Y esto es lo que vamos a llamar las propiedades del sistema, ¿cierto? Que como conversábamos al principio, decíamos que la termodinámica se basa en observaciones macroscópicas. Eso es precisamente lo que está observando esta disciplina, ¿no? Son las propiedades del sistema, que son atributos macroscópicos, ¿cierto? Que se pueden medir o calcular. ¿Qué propiedades estamos hablando? La masa, el volumen, la presión, la temperatura, energía, calor, ¿cierto? Densidad, etcétera. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay algunas propiedades o también llamadas funciones de estado, ¿cierto? Que son bastante particulares y que van a ser las que son de mayor interés para definir precisamente estos estados de los sistemas, ¿cierto? Y son aquellas propiedades que no dependen del camino que yo sigo para cambiar de estado, ¿sí? Ejemplo, la temperatura. Ejemplo, la presión, el volumen, la energía, el número de moles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que independiente del camino que tomaran estos dos escaladores, los dos llegaron desde el punto A al punto B. Cuando partieron entre A, en A tenían cierta temperatura, estaban a cierta presión, y cuando llegaron al siguiente punto, al siguiente hito, tienen una presión y temperatura eh, igual, ¿cierto? Independiente del camino que siguieron, ¿sí? Ahora, estas propiedades pueden ser intensivas o pueden ser extensivas, ¿cierto? Y cuando hablemos de propiedades intensivas, son aquellas que son independientes del tamaño de la cantidad de materia del sistema, ¿cierto? Ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad, ¿cierto? Y las extensivas, bueno, dependen del tamaño, ¿no? Por ejemplo, la masa, el volumen, el número de moles, ¿sí? Ahora, a partir de estas propiedades de estado, ¿cierto? O funciones de estado, es que yo perfectamente puedo definir los cambios de estado, ¿cierto? Y de hecho, para el caso de los gases, hay una sobresimplificación, ¿cierto? Y eso permite el estudio o ha permitido por años el estudio precisamente de la termodinámica de los gases, ¿cierto? Es decir, yo con solo dos variables, como por ejemplo volumen y presión, yo puedo perfectamente caracterizar un estado 1 al estado 2, ¿cierto? Y con eso puedo calcular una serie de variables, ¿cierto? Usando algo tan simple como lo es la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Los sistemas son la región del universo que nos interesa estudiar. Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados según sea su límite y el intercambio de materia y energía con el entorno.
Los sistemas se describen a través de sus propiedades macroscópicas, ¿cierto? Que son las que vamos a llamar propiedades o funciones de estado. Y por último, hasta acá lo que podemos decir es que los procesos los podemos caracterizar por los valores de los cambios en las propiedades de estado. Hablemos entonces de energía, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la energía interna de un sistema, que está representada por la letra E mayúscula o en algunos textos ustedes la van a encontrar como letra U mayúscula, ¿cierto? La energía interna de un sistema no es otra cosa que la capacidad potencial de hacer trabajo, ¿sí? Y depende de la temperatura del sistema. Ya vamos a llegar por qué pasa esto. Tiene unidades de energía, obviamente, como los joules, las calorías, kilocalorías, ¿cierto? Y es una función de estado, es decir, los cambios de energía no dependen del camino por el cual ocurren los cambios en este sistema eventualmente. Y esta energía interna tiene dos componentes. Una que es la energía cinética, que depende del movimiento, movimientos de rotación o vibración de las partículas que componen este sistema, es decir, las moléculas, los átomos. Y por otro lado también depende de, la energía, de su energía potencial, ¿no? Y que está dada por las fuerzas inter e intramoleculares, es decir, la energía de atracción y repulsión entre moléculas y átomos, ¿cierto?, de un sistema. Como les decía, esta es una función de estado, es decir, yo teóricamente podría calcular la variación de la energía si yo conozco la energía final de un sistema y la energía inicial de un sistema. Pero eso obviamente no es tan simple y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si nos preguntamos cómo podemos variar esta. Entonces, frente a esta pregunta, pensemos, hagamos un ejercicio relativamente simple. Supongamos que tenemos una batería, ¿cierto? Que va a estar entre dos estados. Un estado uno que es un estado cargado y un estado 2 que va a ser descargado, ¿sí? Entonces, la manera típica de cómo nosotros descargamos esta batería es conectándola precisamente al motor, ¿cierto? Donde su conexión al motor lo que va a permitir es usar la energía almacenada en esta batería para generar trabajo eléctrico, es decir, generar la energía eléctrica suficiente para eventualmente transformarla en trabajo mecánico, es decir, mover las aspas y mover los pistones, qué sé yo, y lo que sea necesario del motor, ¿no? Pero hagamos un camino un poco desagradable, ¿no? Supongamos que ustedes hacen una broma un poco desagradable, como les digo, y supongamos que ustedes conectan una llave a los polos de esta batería. Lo que ustedes van a encontrar, probablemente ustedes se lo imaginan, es que esta batería se va a descargar, pero además esta llave se va a calentar, ¿no? Entonces, tenemos dos posibilidades. Una, usar para generar trabajo y otra para generar calor. Y las dos vías, los dos caminos, vienen desde la energía interna de esta famosa batería. Entonces, veamos qué pasa en dos, ¿cierto? Cuando nosotros hacíamos uso de esta energía interna para generar lo que ya llamamos trabajo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, desde sus clases de física, el trabajo no es otra cosa que ustedes definían matemáticamente como la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto? Fuerza por distancia, ¿sí? Y si yo recuerdo que la presión no es otra cosa que presión partido por área, yo puedo expresar esto mismo como presión por el diferencial de volumen. Y perfectamente esto lo puedo llevar precisamente a los cambios de expansión y compresión de gases, que es precisamente donde se obtuvieron los primeros hallazgos en relación a la termodinámica, ¿no? A partir de los gases es que nosotros sabemos la gran mayoría de las cosas relativas a la termodinámica, ¿sí? Entonces, diremos que ha ocurrido un trabajo cuando el sistema o los alrededores cambiaron durante un proceso mediante el desplazamiento o un cambio relativo a movimiento de manera espontánea. Es decir, no estoy diciendo otra cosa que en el fondo el sistema está moviendo algo en los alrededores, ¿sí?
Obviamente este no es el único tipo de trabajo, ¿cierto? Ese es el trabajo expansivo, pero si ustedes lo piensan y ustedes recuerdan, ¿cierto? Lo que es la energía potencial, obviamente la fuerza de gravedad tiene capacidad de ejercer trabajo, ¿sí? Donde la diferencia de altura lo que genera es un diferencial para el desplazamiento y eso multiplicado por la fuerza de gravedad lo que me da es el trabajo mecánico, por ejemplo. O también podemos hablar del trabajo eléctrico, ¿cierto? Donde las caídas de potencial en el fondo lo que genera es el movimiento de partículas cargadas. Y finalmente algo bien importante, ¿cierto? Que vamos a ir discutiendo en esta sesión y obviamente en el curso, lo que es el trabajo químico, ¿cierto? Las reacciones químicas generan o necesitan trabajo, ¿cierto? Algo importante es que el trabajo, al igual que la energía interna, tiene unidades eh, de energía, ¿no? Joule, kilocalorías, calorías, ¿sí? Y aquí hay una tabla que incluso lleva un poco más allá las definiciones de trabajo, donde ustedes también pueden ver el trabajo de la tensión superficial o el trabajo de estiramiento, ¿no? Pero eso es solamente para que ustedes estén claros que hay distintos tipos de trabajo y va más allá de solamente la definición clásica o general del trabajo que decía que el trabajo es fuerza por distancia, por la variación de desplazamiento, ¿no? Ahora, veamos si esta propiedad, ¿cierto? El trabajo es una función de estado, ¿sí? Pensemos, trabajemos con gases, ¿sí? Supongamos que tenemos a este gas en un estado 1, definido por una presión 1 y un volumen 1, y tenemos un estado 2, ¿cierto? Que va a estar definido por presión 2 y volumen 2. Si se fijan, el volumen va a ser mayor y la presión va a ser menor. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es que vamos a hacer el ejercicio de expandir este gas, ¿cierto? Si nosotros confinamos este gas en, en un pistón, ¿no? ¿Sí? Entonces, liberamos el pistón y vamos a ver que este gas se expande, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer por dos caminos. En el primero, lo que vamos a hacer es comprimir primero este gas, ¿cierto? Y le vamos a poner unos topes, ¿sí? Que aseguren el pistón. Y cuando nosotros empecemos este experimento, lo que vamos a hacer es liberar esos topes. Lo vamos a soltar nomás, ¿sí? Ese va a ser mi camino uno. Y en el segundo camino, lo que yo voy a hacer, al mismo nivel de compresión, lo que voy a agregar distintos pesos, muchos pesos, ¿cierto? Aquí sale 3, pero la idea es infinito. Si ustedes lo quieren, un saco de arena, un montón de arena, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, en vez de liberar los topes como lo hacía anteriormente, voy a empezar a sacar de a poquito los distintos pesos, si ustedes quieren granito a granito, granito a granito de arena, ¿sí? Entonces, si, si el trabajo es una función de estado, los valores de trabajo del camino uno y del camino 2 deberían ser iguales, ¿no? ¿Sí? Porque deberían ser independientes del camino. Veamos qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros podemos decir al respecto. En el primer ejercicio, si ustedes se acuerdan, lo que hicimos fue liberar los topes, ¿no? Y permitir esta expansión, ¿sí? Entonces, si yo tengo el gráfico, ¿sí? Partimos de este estado, del estado P1-V1, y en el fondo llegamos al estado P2-V2, ¿cierto? Donde la multiplicación, ¿cierto? Entre la presión y la variación de volumen me da en el fondo esta área que está acá en gris. Ese es el trabajo que yo obtuve, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo. ¿Sí? En el segundo caso, yo lo que hice fue liberar granito a granito este saco de arena, o si ustedes quieren, cada uno de los pesos, ¿no? Y al hacer eso, en el fondo lo que estoy haciendo son infinitos cambios en el trabajo, y si ustedes se fijan, me da esto, ¿no? Me da una suerte de curva, como una suerte de pendiente, ¿no? Y cuando yo comparo, obviamente, ya puedo ver de inmediato, ¿cierto?, que los dos trabajos son distintos, ¿cierto? Donde en el segundo camino, que vamos a llamar variación reversible, porque yo puedo sacar o poner
ese granito de arena, en el fondo maximicé el trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, frente a la pregunta si los trabajos en el camino uno es igual al camino 2, la respuesta es no, ¿no? Por lo tanto, el trabajo no es función de estado. Entonces, ¿qué pasa en uno? En uno dijimos que íbamos a poner esta llave entre los dos polos, ¿cierto? Y de esa manera íbamos a descargar esta batería, en el fondo convirtiendo eh, toda la energía interna en algo que llamábamos calor, ¿no? ¿Y qué es el calor? Bueno, ustedes lo vivencian en la vida cotidiana, ¿no? El calor no es otra cosa que transferencia de energía cuando hay una diferencia de temperatura, ¿no? Eso ustedes lo ven cuando se les enfría el café o cuando ustedes, por ejemplo, ponen dos cuerpos, uno que está más caliente que otro, al final lo que van a ver es que hay una temperatura que es intermedia, ¿no? Entre las dos temperaturas. Entonces, lo primero es definamos un poquito de qué es lo que es temperatura. Temperatura en un sistema es una propiedad macroscópica, ¿cierto? Que necesariamente tiene que ver con la intensidad de movimiento molecular, ¿cierto? Si nosotros vemos dos bloques, un bloque que está a una temperatura 1 caliente y un bloque a una temperatura 2 fría, lo que nosotros deberíamos observar a nivel microscópico es que las partículas eh, que componen estos bloques, en el caso del uno va a tener mayor movimiento, es decir, mayor energía cinética. Si ustedes se recuerdan de sus clases de física, la energía cinética eh, se representaba como 3 medios R por T, o sea, 3 medios la constante de los gases por la temperatura. Es decir, a mayor movimiento vibracional, rotacional o incluso de movimiento de partículas, mayor va a ser la temperatura. Y si mayor es la temperatura, mayor va a ser la energía cinética. Eso es inherente, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que es el calor no es otra cosa que una transferencia de energía que se produce cuando hay un diferencial de temperatura entre dos cuerpos, ¿cierto? Y esto obviamente va a tener unidades de energía y no va a ser función de estado porque va a depender del camino de cómo yo eh, eh, haga fluir ese calor, ¿no? Aquí debemos definir ya lo que es una ley como del sentido común, ¿no? Que es la ley cero, que tiene que ver con el equilibrio térmico. Y esta ley no dice otra cosa que si yo tengo un cuerpo que tiene una temperatura 1, y si esta temperatura 1 es igual a temperatura 2, y si esta temperatura 2 es igual a temperatura 3, entonces temperatura 1 es igual a temperatura 3, ¿cierto? Y por ende, estos deberían tener la misma energía cinética, ¿no? Entonces, recapitulando, básicamente a partir del ejemplo de la batería, ¿cierto? ¿Cómo podemos variar la energía de un sistema? Nosotros, esta misma energía interna desde un sistema la podemos variar de manera desordenada y aleatoria, ¿cierto? Aumentando la energía cinética de afuera, es decir, liberando calor. O esta misma energía nosotros la podemos convertir, la podemos transferir de manera ordenada, ¿cierto? Para hacer trabajo. Es decir, energía interna la podemos convertir en calor o la podemos transferir como trabajo. Y eso es lo que está graficado acá, ¿no? Es que en el fondo, si pensamos de nuevo en la batería, tenemos la energía total, la energía interna total de ese sistema. Y esto, por un lado, la podríamos convertir en trabajo, ya sea trabajo eléctrico, que eventualmente se va a convertir en trabajo mecánico, ¿cierto? Y por otro lado, desde el camino uno nosotros podríamos convertir esta misma energía en calor, ¿cierto? Y obviamente hay más opciones, ¿cierto? Conversábamos de lo que es el trabajo expansivo y el trabajo químico, ¿no? Esto nos lleva de inmediato a lo que es precisamente la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Donde la manera más simple de enunciarla es decir, básicamente que la energía del universo se conserva. Es decir, de un punto de vista matemático, que la variación de energía de un sistema más la variación de energía de los alrededores es cero, ¿sí? Y donde en el fondo lo que tenemos es que la variación
de energía de un sistema depende del calor y del trabajo. Básicamente podemos convertir esa energía en calor más trabajo. ¿Sí? Y como convención, solo para que ustedes recuerden, vamos a decir que el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno tiene un signo negativo y cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema va a tener un signo positivo. Eh, y en el caso del calor, cuando este calor es absorbido por el sistema desde el entorno, vamos a hablar de que este es un proceso endotérmico que tiene signo positivo y cuando este calor es absorbido por el entorno desde el sistema, es decir, el sistema libera calor, esto es un proceso exotérmico y tiene signo negativo. ¿Sí? Ahora, el estudio obviamente del calor es tremendamente importante si queremos estudiar sobre todo la primera ley, ¿no? Pero como decíamos, el calor, como es una conversión o transferencia de energía dependiendo de los diferenciales de temperatura y de una manera caótica, desordenada, ¿cierto? Aleatoria, eh, podríamos perfectamente llevar esto, convertirlo a una función de estado, ¿cierto? Y para ello, por ejemplo, podríamos definir qué camino seguir. Por ejemplo, podríamos hacer un proceso isocórico, ¿no? Es decir, a volumen constante y ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, supongamos que una reacción, particularmente de un gas, por ejemplo, lo sometemos a volumen constante. ¿Sí? Entonces, esta reacción, si no hay cambio en el volumen, la variación de volumen obviamente va a ser cero, por lo tanto, el trabajo expansivo va a ser cero. Por lo tanto, en este caso, para volumen constante, la variación de energía interna del sistema va a ser igual a este calor, ¿no? Pero desde un punto de vista funcional, operativo, esto no es muy conveniente porque no todas las reacciones ocurren a volumen constante y mucho menos en las células, ¿cierto? Entonces vamos a inventar o nos vamos a crear una nueva función de estado, la cual vamos a llamar entalpía, ¿sí? Entonces vamos a realizar esta misma reacción, pero ahora a presión constante, ¿sí? Y en este caso entonces, la variación de la energía va a ser igual a este trabajo de presión constante menos presión por la variación de volumen, es decir, quedamos igual. Pero la diferencia es que ahora le definimos un camino, es decir, este camino tiene presión constante, por lo tanto ahora este calor se convierte en una función de estado, la que vamos a llamar, como les dije, entalpía. ¿Sí? Así, la entalpía no es otra cosa que la variación de la energía interna más la variación de trabajo, ¿cierto? Y va a tener eh, unidades de energía y, como les decía, es función de estado. Ahora, algo interesante obviamente es que para el caso de los líquidos y para los sólidos, además, eh, independientemente que pongamos la condición isocórica, la variación del volumen es despreciable. Por lo tanto, en este caso, ustedes ya pueden ver que la diferencia de energía interna es igual a la variación de la entalpía. Ahora, la ventaja de generar o crear esta nueva función de estado es precisamente la facilidad con que ahora podemos empezar a hablar de el calor liberado o absorbido por las distintas reacciones químicas. Y en este contexto, ¿cierto? Dado que la entalpía es una función de estado, nosotros básicamente podemos, si tenemos una reacción que va de reactante a producto, evidentemente, siendo función de estado, hay independencia del camino, por lo tanto, yo puedo calcular o estimar la diferencia de entalpía si yo conozco la entalpía de los productos y la entalpía de los reactantes, ¿cierto? Siendo la variación de entalpía la simple resta de estas dos funciones de estado, ¿sí? Ahora, si tengo una reacción de este tipo, yo puedo calcular la entalpía estándar de reacción si yo conozco la entalpía estándar de formación de cada uno
de los compuestos que reaccionan, multiplicado por su coeficiente estequiométrico, menos la de los reactantes, ¿cierto? Y siempre recordar, por favor, que cuando hay una entalpía positiva, implica que el sistema está absorbiendo calor, es decir, hay una reacción endotérmica, y cuando hay una entalpía negativa, estamos hablando de que el sistema libera el calor hacia el entorno, eh, y eso implica que esto es una reacción exotérmica. Entonces, hasta acá, lo que tenemos es que los sistemas son la región del universo que nos interesa estudiar. Estos sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados, según sea su permisividad. Los sistemas los podemos describir a través de sus propiedades macroscópicas, ¿cierto? Que se llaman funciones de estado, y que los procesos se caracterizan por los valores de los cambios de las propiedades o funciones de estado, ¿cierto? Por otra parte, vimos que a nivel de la primera ley de la termodinámica la podemos definir como que la energía interna de un sistema aislado es constante, ¿cierto? Es decir, la energía solo se transforma, no se destruye. Y finalmente podemos decir que la entalpía es una función de estado que corresponde al calor a presión constante. Entonces yo les decía al principio que una de las cosas que ve la termodinámica es evaluar si un proceso puede o no ser espontáneo. La manera más simple de ver esto es preguntarse si procesos pueden volver a un estado inicial por una simple reversión, es decir, dando vuelta la dirección del curso de reacción. Entonces, por ejemplo, podemos ver la expansión de un gas en el vacío o el caso de un equilibrio térmico, enfriar un líquido caliente o disolver un soluto en un solvente, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿puedo devolverme simplemente, volver al estado inicial simplemente dando vuelta a esta reacción? Y la respuesta es no. Estos procesos ocurren solo en una direccionalidad y si yo quisiera volver al estado inicial, yo necesito aplicar un trabajo, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo podemos predecir la direccionalidad del proceso o cómo podemos predecir si estos procesos son espontáneos o no? Pero antes de seguir, me gustaría hacer un alcance, una salvedad para que lo tengamos súper claro. La termodinámica define si un proceso es espontáneo o no. Y el hecho de que un proceso sea espontáneo no implica que este proceso ocurra de manera instantánea. La termodinámica no evalúa la temporalidad de las reacciones. Eso lo evalúa la cinética que vamos a ver en una cápsula posterior. Por lo tanto, acá solo vamos a evaluar si este proceso ocurre o no de manera espontánea. Entonces, bueno, probablemente en cursos anteriores a ustedes les dijeron que para que un proceso sea espontáneo, lo que tenía que ocurrir era que en el fondo el estado final tenía que tener una energía menor que el estado inicial. Es decir, que todos los procesos espontáneos tienden a un nivel de energía menor. Y probablemente les dieron el ejemplo clásico de estirar un elástico, ¿no? Donde yo, cuando estiro el elástico, estoy sometiendo a un proceso de alta energía a la banda, y cuando la libero, en el fondo lo que estoy haciendo es relajarla, disminuyendo la energía final de este sistema. O el ejemplo clásico, si yo tiro por la escalera una pelota, ¿no? Es obvio que la pelota va a caer. Es imposible que la pelota suba de manera espontánea, ¿no? Que está acá, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista termodinámico, y como les dije anteriormente, esta disciplina lo que evalúa son condiciones macroscópicas, pero que son el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel microscópico. Por lo tanto, estos ejemplos son una sobresimplificación de lo que realmente ocurre en los sistemas termodinámicos. Sin embargo, uno podría pensar que la variación en la energía interna es efectivamente lo que define una direccionalidad o la espontaneidad de un proceso.
Es decir, si nosotros tenemos reacciones que van de reactante a producto, uno podría pensar, dependiendo de lo que vimos en la diapositiva anterior, que el estado final va a tener una energía interna menor que el estado inicial. Entonces, veamos tres ejemplos que corresponden a tres reacciones que son espontáneas y veamos qué es lo que pasa con su variación de la energía. En este caso, lo que vamos a observar son las variaciones de entalpía. Vamos a hacer la suposición de que esto está ocurriendo a presión y a volumen constante. Y como vimos en la cápsula anterior, cuando eso ocurre, la variación de entalpía no es otra cosa que en el fondo la variación de energía interna. Entonces, por ejemplo, para el primer caso que corresponde a la combustión del gas metano, que sabemos que es una reacción espontánea, tenemos que esto tiene una variación de la entalpía de menos 890.4 kJ. Es decir, es negativa, tiene sentido. O sea, el estado final tiene una menor entalpía que el estado inicial. En el segundo ejemplo tenemos una reacción de neutralización, básicamente un equilibrio ácido-base, donde tenemos que la variación de entalpía es de menos 56.2 kJ. O sea, también es negativa. Entonces hasta acá vamos bien. Una variación de energía interna negativa implicaría que este podría ser el criterio de espontaneidad y definiría la direccionalidad de las reacciones. Pero veamos el último ejemplo. La fusión del agua es algo tan cotidiano como derretir un cubo de hielo sobre la mesa. Tenemos que esta variación de entalpía es de más 6 kJ. Por lo tanto, esto sugiere que efectivamente una variación de energía interna negativa entre el proceso, entre el estado final versus el inicial, no condiciona la direccionalidad o la espontaneidad de un proceso. ¿Sí? Entonces la pregunta es cómo podemos predecir la espontaneidad o direccionalidad de un proceso. Y para eso vamos a introducir una nueva función de estado que vamos a llamar entropía. Veamos cuatro procesos que sabemos que son espontáneos. Primero puede ser la fusión del hielo, derretir de nuevo un cubo de hielo. Segundo, la evaporación de un líquido. Tercero, la disolución de un soluto. Y finalmente, calentar un bloque de metal, por ejemplo. ¿Qué tienen en común estos cuatro procesos espontáneos? Si ustedes piensan a nivel microscópico, lo que tienen en común es que en los cuatro casos hay un mayor grado de desorden a nivel microscópico. Este grado de desorden es lo que vamos a llamar entropía y que vamos a definir como una letra S, ¿sí? Y que tiene que ver con la dispersión microscópica en un sistema. Por allá por 1800, Nicolás Sade-Carnot demostró matemáticamente que todos los sistemas tienen la propiedad o función de estado que él llamó entropía. Y él se dio cuenta que a medida que el volumen del sistema aumenta, esta función de estado llamada entropía aumenta. Si aumentamos la temperatura, la entropía también tiende a aumentar. Y si aumentamos el número de moléculas o de moles, también la entropía del sistema aumenta. Esto tiene el perfecto sentido ya que Ludwig Boltzmann, otro termodinámico dedicado más bien a la termodinámica estadística, también se dio cuenta que esta función de estado se relacionaba con el número de microestados, es decir, tenía un componente probabilístico. Y él estableció que la relación entre los microestados y la entropía estaba dada por la expresión S, entropía, es igual a la AK, que es la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de W, que es el número de microestados. ¿Sí? Esta función, como dije, es una función de estado, por lo tanto nosotros podríamos eventualmente estimar la variación de entropía si conocemos la entropía inicial y la entropía final de un sistema a través de un proceso.
Ahora, en este punto es donde debo introducirles la tercera ley de la termodinámica, que dice que la entropía de un cristal perfecto a 0 grados Kelvin es cero. Es decir, existe un punto de temperatura donde el movimiento molecular es mínimo, por lo tanto, se logra que la entropía sea cero. ¿Sí? Esta ley puede parecer extremadamente simple y lógica, pero sirve, es de tremenda utilidad precisamente para estimar la variación de entropía de formación de distintos compuestos en la naturaleza. Ahora, ¿podemos predecir el signo de la entropía en las distintas reacciones? Sí, eventualmente podemos. Tomemos como ejemplo las siguientes reacciones. Primero, veamos la descomposición del carbonato de calcio en estado sólido, que nos va a producir óxido de calcio en estado sólido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Esta reacción tiene una variación de entropía de 160.5 Joule por partido por Kelvin mol, ¿cierto? Es decir, tiene una variación de entropía positiva, lo que tiene sentido, ¿no? Dado que partimos de un estado sólido, que es tremendamente ordenado, y llegamos a los productos que en los productos está involucrado un gas, que como ustedes saben tiene muchas más posibilidades de distribuirse y formar microestados en términos de su interacción. Veamos la reacción de abajo, que es la formación del amoníaco. Esta reacción balanceada consta de un mol de nitrógeno gaseoso más 3 de hidrógeno gaseoso, que da 2 de hidrógeno gaseoso. Si se fijan, partimos en los reactantes con 4 moles de gas y llegamos solo a 2 moles de gas. Por lo tanto, hay una disminución de la posibilidad de distribuir a estas moléculas en el espacio y eso explicaría que tengamos una variación de entropía negativa. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace que todos estos procesos que son espontáneos realmente ocurran? ¿Cuál es el criterio de espontaneidad? Aquí es donde entra la segunda ley de la termodinámica. Y lo que nos dice esta ley es que para que un proceso sea espontáneo, la variación de entropía del universo debe ser positiva. O sea que la sumatoria de la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores debe ser mayor que cero. A partir de esta misma relación, podemos establecer que cuando la variación de entropía universal se iguala a cero, estamos en la condición de equilibrio, que ya vamos a llegar a eso en un rato más, definirlo desde un punto de vista termodinámico. Ahora, determinar la variación de entropía universal es tremendamente complejo, ¿no? Es prácticamente imposible. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de establecer la relación de entropía y otras funciones de estado observando el sistema. Entonces supongamos que tenemos una reacción que tiene una entalpía, una variación de entalpía negativa, es decir, exotérmica, libera calor, y que la ponemos los reactantes en un sistema cerrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces a partir de esta reacción? Como un sistema cerrado, no intercambia materia, pero sí va a intercambiar calor y energía. Como esta reacción es exotérmica, lo que va a ocurrir es que cuando transcurra esta reacción, va a liberar este calor y este calor va a fluir desde el sistema hacia los alrededores. ¿Qué va a pasar con la entropía de los alrededores? Como estamos moviendo calor desde el sistema hacia los alrededores, obviamente esto tiene que ver con un flujo de temperatura y va a haber un incremento de temperatura en los alrededores. Si ustedes recuerdan, la temperatura está intrínsecamente relacionada con el movimiento molecular, por ende, este incremento en temperatura va a aumentar la energía cinética de las partículas en los alrededores, por lo tanto, va a aumentar la entropía de los alrededores.
Por otro lado, si confinamos una reacción que tiene una variación de entalpía positiva, es decir, una reacción endotérmica, esta reacción cuando transcurra va a absorber calor de los alrededores. Por lo tanto, va a disminuir la temperatura fuera del sistema y de esa manera va a disminuir la entropía. Esto nos lleva a inferir que existe una relación de proporcionalidad entre la variación de entropía de los alrededores y menos la diferencia de entalpía del sistema. Esta relación de proporcionalidad es corregida y se convierte en una igualdad si dividimos a la entalpía del sistema partido por la temperatura. Así, si volvemos a la relación matemática donde decíamos que para un proceso espontáneo la variación de entropía del universo tiene que ser mayor que cero y que esta variación de entropía universal está dada por la sumatoria de la entropía del sistema más la de los alrededores, reemplazando a la variación de entropía de los alrededores por menos delta H del sistema partido por T, ahora podemos centrarnos en la observación pura del sistema, tanto en su variación de entropía como en su variación de entalpía. Si esta expresión la multiplicamos por menos temperatura, lo que tenemos es que en el fondo el S menos T delta S universal, que es igual a delta H del sistema menos T delta S del sistema, tiene que ser menor que cero. Y esto se convierte precisamente en nuestro criterio de espontaneidad, ¿sí? Donde en el fondo esto no es otra cosa que la combinación matemática de la primera y de la segunda ley. Si ustedes se fijan, la primera ley está representada por la entalpía y el segundo componente relacionado con la entropía da cuenta de la segunda ley. Es decir, el criterio de espontaneidad abarca tanto un componente entálpico como un componente entrópico en las reacciones. Entonces, este criterio de espontaneidad define que para que un proceso sea espontáneo, el delta H de una reacción menos el T delta S de esa reacción tiene que ser menor que cero. Ahora, calcular nuevamente todos estos parámetros puede ser complejo y sumamente intrincado, por lo tanto vamos a crear o vamos a estudiar una nueva función de estado, ¿cierto? Para simplificarlo, que vamos a llamar energía libre de Gibbs, que está representada por la letra G. Y la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos T por la entropía, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros determinamos la variación de energía libre de Gibbs como es una función de estado, lo podemos calcular simplemente determinando la diferencia entre el estado final menos el inicial, y eso es un delta G, ¿cierto? Delta energía libre de Gibbs, que va a ser igual a delta H menos T delta S del sistema. ¿Sí? Y esto conceptualmente, para que ustedes ojalá lo reflexionen, lo que nos dice en el fondo es que el delta G no es otra cosa que la energía disponible de un sistema para hacer trabajo. Si ustedes se fijan, el delta H lo que nos da cuenta en cierta forma es la energía interna del sistema y donde básicamente el componente entrópico es el precio a pagar por desordenar en algún punto del sistema cerrado o del universo para que ese proceso sea espontáneo. Esta función de estado, recuerden, tiene unidades de energía y, bueno, como ya les dije, es función de estado, ¿cierto? Entonces, resumiendo, eh, en términos de los criterios de espontaneidad, lo que tenemos es que para un proceso espontáneo, que vamos a llamar exergónico, el delta G tiene que ser menor que cero. Si el delta G de una reacción es mayor que cero, en esas condiciones es un proceso no espontáneo, también llamado endergónico. Y cuando el delta G es igual a cero, eso implica que este sistema llegó al equilibrio, que es un punto en el cual
no hay variaciones perceptibles o medibles de las propiedades macroscópicas de este sistema, es decir, las funciones de estado no cambian. Entonces yo les decía que para que una reacción sea espontánea, tiene que tener su delta G menor que cero. Y que esto está determinado no solamente por la entropía del sistema. Hay que pensar que la entropía, la segunda ley nos dice que la variación de entropía del universo tiene que aumentar. Por lo tanto, esto tiene un componente entrópico y un componente entálpico. Hay reacciones entonces que van a ser espontáneas, dado porque su variación de entalpía es muy negativa versus su variación de entropía, y otras que la variación de entropía son las que van a favorecer su espontaneidad. Entonces veamos dos ejemplos para entender esto. Veamos dos reacciones. La primera, la que ustedes tienen a la mano izquierda, es la combustión del gas hidrógeno. Ustedes saben que se usa en el combustible de los cohetes, ¿cierto? Se hicieron bombas también en su tiempo, en los años 40, en los años 50. Y lo que ustedes saben es que esta es una reacción altamente explosiva, ¿no? Por otro lado, tenemos al lado derecho, tenemos la disolución del cloruro de sodio, algo súper cotidiano. Ustedes le echan sal a la olla y eso es lo que están haciendo, ¿no? Disolviendo cristales de cloruro de sodio. ¿Sí? Si se fijan, acá abajo en esta flecha celeste, lo que tenemos son el valor de la variación de energía libre de Gibbs. En el caso de la combustión del hidrógeno, tenemos que es de menos 238 kJ partido por mol. En el caso de la disolución del cloruro de sodio, tenemos que esa reacción tiene un delta G de menos 9 kJ por mol. Entonces, lo que esto nos sugiere es que ambas reacciones son espontáneas. La pregunta es, ¿qué es lo que condiciona su espontaneidad? ¿El factor entrópico o el factor entálpico? Observemos la primera reacción, que era la de mano izquierda, la combustión del hidrógeno. Esta reacción es altamente exotérmica, es decir, tiene un delta H negativo, libera mucho calor, ¿sí? Pero cuando observamos sus productos, lo que observamos es que partimos de dos gases en los reactantes, pero esta reacción produce agua, por lo tanto produce líquido. Es decir, la entropía disminuye entre lo que es la entropía de productos versus reactante. Si ustedes se fijan abajo, en flecha naranja tenemos la variación de entalpía de la reacción y por otro lado tenemos menos T delta S. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tenemos es que esta reacción es espontánea gracias a su componente entálpico, es decir, gracias al calor que libera a los alrededores, desordenando, aumentando la entropía externa. Por otra parte, en el caso de la disolución del cloruro de sodio, lo que tenemos es que la disolución de estos cristales es endotérmica, es decir, requiere calor. Sin embargo, cuando se disuelven en el agua, lo que tenemos es que aumenta el número de microestados, por lo tanto aumenta la entropía del sistema. Y eso es lo que hace que en este caso sea una reacción espontánea. Entonces, para esta segunda reacción, no es la diferencia de entalpía la que juega un papel preponderante en la determinación de la espontaneidad, sino que es el componente entrópico. Y esto es particularmente importante si pensamos en los sistemas biológicos, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿cierto?, que en el caso de la célula es un sistema altamente ordenado, tanto desde el punto de vista macromolecular como en el
establecimiento de dominios dentro de la estructura de la célula en sí. Entonces la mantención de este sistema altamente ordenado, como es la célula, está violando la segunda ley de la termodinámica, y si no es así, ¿cómo se explica? La manera más simple de pensar en esto es usando un ejemplo un poco burdo, me lo van a perdonar. Eh, Supongamos que usted tiene una habitación ordenada, ¿no? Y si usted deja transcurrir el tiempo y no ordena esta pieza, lo que va a obtener es que finalmente esta pieza va a ser un caos, un absoluto desorden. Para usted volver al estado inicial, lo que usted va a requerir es hacer trabajo, es ordenar y limpiar esa pieza. Eso es lo mismo que hace la célula, ¿no? Pero básicamente lo que hace es que la célula se organiza de tal manera que mientras intercambia materia y energía a través del metabolismo intermediario, lo que hace es ordenar el interior celular y desordenar los alrededores. Por lo tanto, no viola de ninguna manera la segunda ley de la termodinámica, por cuanto está constantemente realizando trabajo químico para mantener dicho orden. Y usted en sus cursos de bioquímica y fisiología va a repasar o va a aprender, ¿cierto?, que hay ciertas reacciones precisamente que liberan trabajo útil, que son las llamadas reacciones exergónicas o catabólicas, ¿cierto?, las cuales están acopladas precisamente en las reacciones de síntesis, en las reacciones de mantención de este orden, ¿sí? Y eso es lo que lleva básicamente al uso de trabajos móticos, mecánicos, síntesis de biomoléculas y otros. Por lo tanto, la célula en ningún caso viola la segunda ley, solamente lo que está haciendo es ordenarse ella misma mientras hace trabajo químico y desordena los alrededores, por lo tanto, cumple con la segunda ley de la termodinámica. Entonces, como resumen en esta cápsula, lo que vimos es que para que un proceso sea espontáneo, la variación de entropía del universo debe aumentar. Hablamos que el equilibrio es una condición en la cual el sistema no cambia en ningún aspecto macroscópico, y ya vamos a volver a eso en la cápsula de equilibrio. Hablamos de direccionalidad y espontaneidad, y que estas propiedades están dadas por las diferencias de la energía libre de Gibbs entre estados, y que dicha espontaneidad depende tanto de los valores de entalpía y de entropía.